acompañamiento y todo. Por eso que la epidemiología no es una disciplina que describe y da la dimensión del problema. La epidemiología, si es una epidemiología de liberación, por el hecho que si es, la medicina es parte de este proceso de liberación, no es alguien que dice usted está mal. No, es decir, usted está mal y por eso le doy eso. Y si no le doy, le digo por qué no le doy y denuncio eso. Es decir, la epidemiología es una herramienta de lucha, de concientización que permite de adoptar con la asistencia, aunque sea de una asistencia de presencia muchas veces, para dar la idea que evidentemente hay alguien que está en la proximidad, en contra de toda la lejanía, de todo lo que es la burocracia y todo eso. De manera que la única línea guía que nosotros podemos pensar para el futuro, en este escenario que va a durar tiempo, no es algo que no tenemos respuestas. Y tenemos en este sentido la única línea guía que tenemos es la de tener muchas incertidumbres sobre lo que hacer. Y pero es importante explicitar las incertidumbres, el no saber qué hacer, en qué se traduce. No hacemos nada, podemos decir, es cierto, estudiamos. Pero, por ejemplo, los equipos de salud que trabajan entre médicos, enfermeras, sociólogos, gente de asistentes sociales, ¿cuál es la capacidad de hacer equipos de esta gente? De manera que el diagnóstico sea un diagnóstico que ya dice que hay una mirada que es colectiva, que es una mirada solidaria, que efectivamente crea una nueva cultura, de manera que todas las cosas que se han acumulado, estos esquemas, que es importante crear estas cosas, pero deben traducirse, esa es la tarea de futuro, traducirse a nivel de las tantas periferias, de las tantas marginalidades. Por eso que los equipos, sabemos bien, si bajan desde arriba, dice, aquí se necesita un médico, una enfermera, una cosa, y después estas personas no son las personas adaptadas para esta epidemiología, para esta sociedad, ¿cómo se puede dar el mismo cargo a personas que trabajan en el centro de una ciudad o en una villa o en las montañas? ¿Cuál es, en un país como Italia, como Argentina, como todo, la flexibilidad que es necesario desarrollar a partir exactamente también de la medicina de la sociedad? Por eso que es evidente que desde arriba no viene nada en ese sentido. Desde arriba la lógica capitalista del trabajo describe que evidentemente hay criterios que son iguales y se enfrenta a la desigualdad de los problemas con una estandardización de las soluciones, que significa una negación de las soluciones, que significa una expulsión de las personas y no la inclusión de las personas. Rápidamente, para tener cuáles son los desafíos que yo digo, es importante que, por eso es mi idea, en ese momento es importante saber que los desafíos no tienen soluciones, son imposibles. Posibles en el sentido que deben ser formulados de una manera explícita, así como cuando uno dice hay una enfermedad de ese tipo, desigualdad. Sabemos que la desigualdad no se resuelve en ese momento. Sabemos que la desigualdad debe ser parte de nuestra manera de hacernos cargos del problema. De manera que si alguien está enfermo por la pobreza, hablamos de pobreza, no hablamos de enfermedades de pobreza. Y la epidemiología que habla de la epidemiología de la pobreza, de la expulsión, de todo eso, es algo que crea una disciplina distinta. Por eso no es la disciplina de los sociólogos y después de la epidemiología y todo. Es la disciplina que parte de la realidad de las poblaciones,
mi interpretación gramsciana es que efectivamente todo lo que era de Gramsci era de decir, mira, no solamente los intelectuales son orgánicos, deben traducir los sujetos de las comunidades en intelectuales de las comunidades, para que ellos puedan efectivamente buscar en este sentido soluciones. Es importante en este sentido sentirse, es el primer desafío de Alames, pienso, que sería interesante que se traduzca también en lenguaje, que sea algo que se vea de la sociedad, un lenguaje sencillo que diga, Alames en este congreso ha producido un documento de autoidentidad que dice nosotros somos los liberadores de la esclavitud de los algoritmos que se ha empoderada de todo lo que hacen planificaciones de salud. De manera que los médicos, todo lo que se reconocen, sean efectivamente vistos como dialécticos, no solamente con las ideas, sino con tantos proyectos. Y pienso que es importante, el segundo punto, pienso, lo sé que sí, es importante que para una sociedad que, como en Italia hay medicina democrática que ha sido, pero que ahora está en una situación de crisis identitaria, por eso medicina democrática, si no tiene proyectos concretos de poblaciones y solamente capacidad diagnóstica, no sirve. Es una herramienta para aumentar la ansiedad. Por eso que la medicina deviene la que dice no hay nada que podemos hacer. Se trata de transformarnos en un movimiento intelectual antes de todo y práctico de liberación. Si uno puede decir, Alames lanza un proyecto de Latinoamérica para salud mental, ¿cómo? Bueno, se hace un proyecto con un protocolo. Por eso que evidentemente los proyectos no son buenas intenciones. El proyecto son protocolos de trabajo, movimientos de liberación, como ha sido el movimiento de liberación de los trabajadores en tantos tiempos, y sigue siendo el problema, y diviene cada vez más difícil que los trabajadores puedan hacer movimientos. Hay puntos, pero hay situaciones. Todo el movimiento de las mujeres en Argentina en los últimos años y otros lugares es un movimiento de liberación. El concepto de epidemiología de los derechos universales es exactamente el concepto del ni una menos. Es decir, que es importante que eso sea algo que es el logo de la epidemiología de la medicina. Que sea importante que en este sentido, y es un problema que es de todos, es un poco el último punto, el penúltimo, el desarrollo de un lenguaje que la gente pueda entender. Hablar de una enfermedad sin soluciones tempranas no es fácil. Y pero tenemos que hablar de una enfermedad cuando uno habla de una situación de oncología y dice hay una leucemia del niño. Sabemos que hoy uno podría tratar esta leucemia en el 95% de los casos, pero el camino es largo. Si ustedes han seguido niños que tienen leucemia, acompañarlos dando la confianza que a pesar de todo hay una solución, significa darle un lenguaje que es un lenguaje de acompañamiento, de capacidad de identificarse con los que no ven la solución. Y este lenguaje también, la descripción de la realidad, pienso sea un gran desafío de investigación, de nuevo, Alames como colectivos. Por eso que ese es un desafío importante que implica tantas competencias. Sería interesante de ser lo que hacen el diagnóstico muy realísticos, muy duros, como ha sido el realista, y pero dando una idea de futuro. Y el último, pienso que el futuro es algo que es importante que sea realístico. No hay el futuro al cual están habituándonos.
el futuro climático, todo que dice siempre está cerca pero no está allá, y de hecho al final este futuro dice, bueno, ¿quién lo ve? No. Y todo sigue así. Garantizar o hablar de un futuro que no es para mañana, y pero que es un futuro, necesita efectivamente un lenguaje que se adapta a tantos grupos. Los grupos marginales son representantes de una variedad infinita de poblaciones y tenemos que inventar muchos lenguajes de futuros. Por ejemplo, ¿cuál es un lenguaje de futuro transversal y prioritario? ¿Cuál es el futuro de un lenguaje para los jóvenes? ¿Es posible? Ellos tienen la ansiedad del futuro, no tienen futuro, tienen la soledad, están en los sociales. ¿Cuál es el lenguaje? No hay. La medicina debería ser la que, haciendo el diagnóstico, la gente hace el malestar del vivir. ¿Cómo hablar del malestar del vivir? No puede ser solamente el lenguaje de los psicoterapeutas y psicoanalistas, que está bueno y que pero no llega, y sobre todo dice que sería necesario. Bueno, nosotros somos los representantes muy dispersos en las poblaciones, y eso es un poco el hecho de estar conscientes de ser efectivamente un indicador de presencias con todo lo que hemos dicho. Muchas gracias. Agradecer la participación de Gianni en la formación de toda nuestra estrategia de trabajo comunitario en la provincia de Buenos Aires. Lo que señalaba de alguna manera Nicolás, que se refiere específicamente a la respuesta de la pandemia, y nadie, por supuesto, imagina que los problemas sociales y sanitarios de la provincia de Buenos Aires están resueltos, pero sí claramente tiene muchísimo que ver con una formación masiva de promotores de salud que hoy, en gran escala, en números que siempre decimos en la provincia de Buenos Aires son números brasileros, es la forma como nosotros nos decimos a nosotros mismos, digamos, la escala en la que estamos trabajando. Los materiales de la epidemiología comunitaria han sido fundamentales para poder enraizar, digamos, esta respuesta que fue una respuesta de pandemia. Y como decía Nicolás, es también una promesa de aprovechar esa experiencia para ver si fuéramos capaces de ir más allá de esa intervención. Lo segundo, quería fuertemente solidarizarme con el pueblo italiano. No sé cuántas personas de los que estamos acá no tenemos un apellido de ese origen, y sufrimos todo lo que pasa en Italia, y también, como mencionaba el día de ayer, digamos, fue definitivamente la experiencia del norte de Italia la que sacudió a la Argentina y la puso en sintonía rápidamente para prepararse, porque nadie creía que algo que pasaba en China podía pasar en la Argentina. Fue el norte italiano concretamente el que nos puso en sala de situación, digo, algo que todavía nos cuesta salirnos de ese concepto. Y la tercera cosa que quería compartir, y no sé por qué vuelvo atrás casi a cosas históricas, pensaba en Rosa Luxemburg, es, nos está faltando en este análisis tan profundo la problemática de la guerra, digamos. A mí me da la sensación que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente nunca hemos tenido dos potencias mundiales nariz con nariz, digamos. De alguna manera, digamos, no ocurrió en Vietnam, digamos, no ocurrió tampoco, digamos, en tantos otros escenarios, pero hoy en la guerra de Ucrania tenemos dos potencias nucleares nariz con nariz, y me parece que desde un foro como el de Alames también tenemos que expresar colectivamente nuestro rechazo abierto a la guerra y la posibilidad real de la construcción de paz. Muchas gracias. Mi nombre es Vivian, soy de la organización Propuesta Tatú, del conurbano bonaerense.
Yo quería preguntarle quizás a Gianni, que es el último que habló, y al ministro quizás también, ¿qué hacemos, cómo hablamos de salud en un sistema que nos envenena, que hace que el aumento creciente de las enfermedades dependa del modelo productivo en el que estamos viviendo? Mi nombre es Clarisa, a pesar que soy médica, no estoy acá como médica y trabajadora de la salud. Estoy como representante del colectivo de pacientes, del sindicato de pacientes, como nosotros nos decimos. Mis compañeras de pacientes no han podido venir, así que me han pedido que hable en nombre de ellas y de ellos y de ellas, los pacientes, específicamente los pacientes con enfermedades poco frecuentes o raras, como se les dice en el mundo anglosajón. Somos un sindicato que nos queremos unir a esta lucha colectiva que estaba hablando Gianni, porque me parece que no solamente los trabajadores de la salud, sino esta es una construcción colectiva con los pacientes, porque nuestro lema de los pacientes es todo con todo, pero sin nosotros. Así que bueno, ofrecemos desde ALAPA la construcción colectiva. Nada más, gracias. Ketty Solier de Perú. Simplemente quería también agregar a las preguntas una reflexión acerca de cómo abrir todo el sistema ultramedicalizado al ejercicio y a la práctica del equipo de salud. Recordemos que salud no solamente son los médicos. El equipo de salud estamos las enfermeras y todos los otros profesionales de la salud que vivimos, al menos en mi país, en un sistema ultramedicalizado que no permite oportunidades de participación y de diseño de políticas a los otros profesionales de la salud. Entonces, esa mirada, ¿no? Cómo hacer que sea más inclusivo, abierto, participativo, no solamente a los profesionales de la salud, sino a la propia sociedad civil, con las asociaciones de pacientes, con las organizaciones civiles activas. Gracias. Creo que todos le debemos a Cuba algo. Todos. Y en este momento Cuba está librando una guerra acá, en América Latina. Creo que una guerra tan prolongada que yo diría tendríamos que hacernos carne de ella. No tienen jeringas, no tienen ayuda, le falta petróleo, Rusia se encarga de pelear su propia guerra y nosotros acá, que somos vecinos, hermanos de Cuba, no hacemos nada. ¿Por qué no hacemos nada? Esa es la pregunta de todos los compañeros. Si salen de esta, ya serían extraterrestres, nuestros hermanos valientes, médicos cubanos, que nos dieron ejemplo y nos mostraron el camino. ¿Por qué no ayudamos a Cuba ahora? Esa es la pregunta. Nosotros, un poco todos, es decir, la globalización que ha sido descrita muy bien por Jaime y que es uno de los datos que que ha ocupado toda la atención de la comunicación de masa de todo. Todo ha sido orientado a decir, mira, ahora las cosas se deciden a nivel global, sin decir específicamente que la decisión a nivel global era exactamente una estrategia de prácticamente desaparición del local y de lo específico. Ahora estamos en el tiempo en el cual, como en Argentina, se descubre que los desaparecidos no eran fantasmas, que eran vidas que han sido efectivamente canceladas activamente por personas que vivían aquí en el país. Y el problema es que a nivel del mundo global los actores son los que han producido todo eso, son los que ahora no saben exactamente, en el subtítulo había de lo que era en esta transición se producen los monstruos. Es lo que está pasando ahora, el mundo está en una situación global y el problema es cómo retomar, por eso que no hay nada de nuevo al final en los mecanismos. El capitalismo punto 4 ha sencillamente exagerado
los mecanismos que se estaban desarrollando, de manera que ahora lo han declarado que son transversales para todo, no hay nada. Nosotros vivimos todos los problemas a nivel local, y por eso que digo ahora se trata de retomar la idea que nosotros necesitamos tener raíces, y que la gente que necesita respuestas tiene raíces en condiciones concretas. Tenemos que trabajar con trabajadores, como se mencionaba antes, que están en la precariedad, tenemos que trabajar con muchísimos ancianos, tenemos que trabajar con muchísimos jóvenes, y todo eso evidentemente se ha transformado transversalmente durante un tiempo de una manera que ha cancelado referencias de memoria, por hecho que las necesidades son diferentes y ahora las herramientas se han transformado y la pública administración ha sido, de hecho, transformada en una dependencia de intereses privados. Había, me parece, toda una parte de la evolución de los estados que eran efectivamente algo que ahora no hay más estados, a pesar de todo, y los que viven como nosotros, médicos y todo eso, tenemos que ser uno de los puntos de partida para restituir una identidad de futuro y no solamente de cumplir de obediencia de vida a lo que nos dicen. Muy brevemente, quisiera insistir en un punto. Yo lamento mucho que, bueno, tomé una decisión en el momento de empezar, si es que se proyectaban o no mis diapositivas, decidí finalmente no hacerlo, porque como el ritmo iba a ser muy corto, el tiempo muy corto, capaz que hubiera habido una interferencia entre la diapositiva y todo. Pero eso me hizo perder muchas imágenes con las que yo quería posicionar, ideas que vienen a ser mi respuesta a las preguntas. ¿Cómo hacer para esa dialéctica respetuosa, mutuamente beneficiosa de abrir la interrelación profunda del lenguaje, la cultura y las angustias de la academia crítica con ese pueblo que está sediento de justicia? Yo creo que algo que debemos hacer, y eso nos da posibilidad, nuestra condición, es abrir espacio para que se haga ese proceso. Cuando yo fui rector de la universidad, yo propuse a mi colectivo el empezar programas de creación de esos espacios. El que pudimos lograrlo en el poco tiempo que se pudo dedicar a esa es abrir lo que fue el programa Andina Ecosaludable. ¿Qué fue? Hacer una alianza con cientos de familias de productoras lideresas agroecológicas para proponerles que nos den alimentos justos, seguros para la universidad. Este rato el 60% de todo lo que consume la universidad les da un espacio seguro para eso. Además, por otro lado, abrir una feria que empiece a hacer ruptura frente a esa fractura urbano-rural que se da en el capitalismo, para que los productos de esas compañeras lleguen a la ciudad, a sustituir los productos contaminados de agrotóxicos. Entonces yo digo, esa fue una experiencia que nació, se consolidó, y en ese espacio arrancó el compartir de las narrativas, el compartir y hacer conjuntamente una planificación sostenida. Ya vamos por 3 años, cada vez con productos mejores y más consolidados de acción, y conectar aquello con la salud. Eso es una cosa. Me parece que también hay que territorializar al sistema de salud. Una de las cosas muy sencillas que yo propuse al Ministerio de Salud es ¿por qué no luchar, un poco en relación a lo que se dijo antes, por qué no luchar para que toda información sea geocodificada y sociocodificada? No nos sirve una masa de datos enorme que no puede ser utilizada porque no tiene ni siquiera de dónde viene, cómo así. Si tuviéramos, y hemos desarrollado un sistema de estratificación social, el INSOC, que es un sistema probado, lo hemos utilizado en varios países, de hacer una sencillísima clasificación del paciente, del caso, esa masa enorme de datos, para que poder tener eso como una herramienta de trabajo
y también geoposicional, porque si no sabemos dónde está produciéndose ese problema, tampoco podemos. Entonces estoy hablando tanto de una solución de carácter de una interrelación que implica confianza mutua y años de una confianza mutua entre el pueblo organizado y la universidad crítica, y por otro lado, realmente tener creatividad en hacerlo y creer realmente en lo que estamos haciendo, que no es un acto meramente burocrático. Yo no sé, yo diría, para no tomarme más tiempo, esas serían cosas prácticas que hemos vivido y que son éxitos. Bueno, gracias Mario Rovere porque hizo una aclaración que era muy importante. Por ahí se me interpretaba lo que yo había dicho, así que gracias. Y también porque me había mencionado que es cierto que nosotros trabajamos leyendo y tratando de llevar a la práctica la epidemiología comunitaria hace mucho tiempo. Acá una compañera, Noelia López, que es quien conduce esa política, especialmente en el Ministerio de Salud, articulado con muchos otros, lo pensamos desde esa clave. Y es muy interesante porque nosotros hemos hecho un laburo de sistemas de información importante, en el cual utilizamos inteligencia artificial, utilizamos modelos de simulación, utilizamos grandes herramientas tecnológicas para observar la información, pero toda cruzada con la epidemiología comunitaria. En verdad, cada uno de esos datos que a nivel global de la provincia podíamos obtener en un monitor centralizado, en verdad era observado, analizado, sistematizado, contrastado, auditado, puesto a disposición y utilizado por las organizaciones sociales y territoriales que llevaran adelante las políticas públicas, ¿no? Así que a veces había una competencia de si una situación aparecía desde un territorio con la organización social o con algún sistema de monitoreo, pero finalmente todo coincidía en que sea puesto como una herramienta de transformación, la epidemiología como herramienta de liberación. Y hoy nos queda, eso fue la pandemia. Yo también agarro algo que dijo Mario ayer, de que gran parte de las experiencias que tienen que ver con pensar la gestión en salud o pensar las políticas sanitarias en la pandemia tienen que ser indispensables para lo que hacemos de ahora en adelante. No quiere decir que todo sea pandemia ni que no haya existido nada antes, pero sí que no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo en función también del esfuerzo de los pueblos. Y solo una cosita, porque la compañera que me preguntó cómo hablar de salud ante estas situaciones. Yo soy militante, los militantes tenemos una obligación de optimismo y una responsabilidad de construcción de alternativas y jamás soltamos ningún concepto ni soltamos ninguna batalla por difícil o cuesta arriba que parezca, pero para no ser solamente optimista, leo una cosa que tenía anotada que dijo una vez Cristina en un congreso de Flaxo, si yo no me equivoco, que se hizo en Argentina, y decía esto que me parece que es central para la discusión que tenemos en esta era. Dice, ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con aquel donde se construyeron los Estados que hoy gobiernan el mundo? Tengamos en cuenta que cuando se adoptó la forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por fuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, los mercados, los monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo es que, como entendemos la democracia nosotros, cada 4 años o cada 2 años solamente evalúan a estos. Hay una discusión que nos debemos gigante respecto a cómo hacemos un Estado, un gobierno, cómo se organizan los pueblos para que efectivamente podamos dar cuenta del poder que existe, porque si no, no tenemos respuesta a esa pregunta de qué hacer contra un capitalismo que enferma con las herramientas que tenemos hoy. Tenemos que transformar las herramientas. Si las reglas de juego no nos alcanzan, hay que cambiarlas, digamos, y tenemos que ponerlas a disposición de los pueblos. Bueno, creo que está planteado el tema, no es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es simultáneamente.
Me parece que hay desarrollos múltiples que están produciendo, y pienso en Samaja y su propuesta teórica, de abajo hacia arriba, pero que dialécticamente van cambiando la nueva situación estructural. Y creo que en eso estamos. Me da la impresión que no tenemos la respuesta, pero a los distintos niveles se van haciendo trabajos que van produciendo gradualmente un cambio. Quisiéramos acelerarlo y es difícil. Y el tema de la participación es fundamental. O sea, ¿cómo concebimos a los otros y a los otros a los que servimos en el campo de la salud? Ese es un tema fundamental. Acabamos de estar en Brasil, en la Conferencia Nacional de Salud, y aprendimos muchas lecciones. Pero es curioso, un país que tiene una capacidad participativa de ese tamaño, solo tiene 3 causales de aborto. Llama la atención, o sea, hasta dónde, digamos, podemos también con los procesos de participación impactar lo público para su transformación. Muchas gracias. Yo voy a dar para Cecilia, que es de Cuba, que pidió para responder a la pregunta, y después cerramos porque ya estamos en lo final. Y después tienen un video para quien quiera asistir, que es una invitación, una experiencia de trabajo, pero cerramos las mesas después, y ahí quien quiera permanecer para ver los videos. Solo decir, bueno, vengo de Cuba, María Cecilia, agradezco la convocatoria a la ayuda de Cuba. Es verdad, nos falta petróleo, nos falta medicamentos, tenemos una situación muy difícil, pero tenemos el convencimiento de que nuevamente seremos extraterrestres, que vamos a resistir. Porque Cuba tiene la obligación moral de ser un faro para que los pueblos sepan que se puede luchar y que se puede enfrentar al imperialismo. Esa es nuestra lucha. Muchas gracias, profesor Gianni, profesor Jaime Breu, Carolina, Nicolás y a todos.